nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. La señora secretaria hará lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe del Comité de Diputados de C Independiente, por la que informa que el diputado Felipe Camaño será reemplazado en esta sesión por el diputado Héctor Barría. Comunicación suscrita por la jefa de la bancada de diputados PPD y el jefe de la bancada de diputados Frente Amplio Independiente, a través de la cual informa que la diputada Elia Molina será reemplazada en esta sesión por el diputado Jaime Sáez. Comunicación suscrita por el Comité Frente Amplio Independientes y el Comité Liberal, Radical e Independientes, por medio de la cual comunican que la diputada Carolina Tello reemplazará en la presente sesión al diputado Luis Maya. También una comunicación para hacer presente el reemplazo de la diputada Serrano por la diputada Gael Llomas. Comunicación suscrita por la diputada Marcia Rafael y el diputado Juan Santana, por la que informan que han acordado pareo para la presente sesión. Hasta el momento no se han recibido otros reemplazos, Presidenta. Es toda la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. De todas maneras, entiendo que el diputado Becker vino a reemplazar para marcar la asistencia de la diputada Marcia Rafael. Habría unanimidad para que, no para desarmar el pareo, porque eso depende de otro diputado, pero sí para darle la posibilidad de marcar asistencia al diputado. ¿Sí? Acordado. Acordado entonces. Reemplaza a la diputada Marcia Rafael para los efectos de... no llegó, pero hay unanimidad, así que espero que se mantenga la misma buena voluntad el resto de la sesión. Dicho eso, señora secretaria, ¿podría ilustrarnos de dónde quedamos en la última votación? Diputado Abadía. No, nada a agradecer aquí. Pongámonos serios, ¿ya? A la Secretaría, Presidenta, respecto de las convocatorias, ¿con cuántas horas de anticipación? Yo sé que la Presidenta tiene la facultad y que, bueno, ha usado y abusado de esa facultad, pero creo que no es prudente que se nos cite de la noche a la mañana cuando muchos diputados tenemos otros compromisos que los hemos contraído con mucha anticipación. Entendemos, y entiendo perfectamente, que la Presidenta quiera apurar el trámite de este mal proyecto del Ejecutivo, pero eso no es aconsejable si lo hacemos en forma inconsulta. Creo que es conveniente siempre consultar, porque creo que así se contribuye al buen ambiente en la comisión. Entonces, le consulto a la Secretaría con cuántas horas de anticipación está facultada para convocar la Presidenta, en este caso, a esta sesión. Presidenta, la citación normalmente se hace con 4 horas, se requieren 4 horas de anticipación. En el caso de un proyecto con suma urgencia o con discusión inmediata, se requiere 1 hora. Una Eso hora. es. Ok. Está bien. Aclarado el punto. Diputado Abadía. No, sí, está bien. Que se requiere 1 hora, pero siempre es recomendable que se consulte, porque, reitero, todos tenemos otros compromisos. Tenemos comisiones paralelas que han sido convocadas con mucho más anticipación que esta. Entonces, yo espero que la próxima presidencia haga uso de las facultades consultando, por cierto, a los integrantes de esta comisión y no como ha ocurrido el día de hoy con su presidencia, Presidenta. He dicho. Muchas gracias, diputado Abadía. Esperamos que así sea con la próxima presidencia. Dicho eso, señora secretaria, ¿nos puede ilustrar en dónde quedamos para poder dar la discusión? Presidenta, nos corresponde conocer el artículo 11 del proyecto. Las indicaciones son la primera del diputado Cornejo para suprimirlo y la del Ejecutivo para incorporar en el inciso primero, a continuación de la palabra financiamiento, la frase, así como respecto de quien realice un cambio entre instituciones adscritas para cursar la misma carrera o programa. Eso, Presidente. Ofrezco la palabra. Estamos en la indicación 12, indicación 29, ¿cierto? Artículo 11. No, artículo 11, perdón. Indicación 33. Artículo 11. Ofrezco la palabra. Diputado Abadía.
creo que sería conveniente que le demos lectura al artículo que estamos votando. ¿Y cómo queda con la propuesta del Ejecutivo? Por una razón muy sencilla, Presidente, y espero que en esto, Presidenta, sí estemos de acuerdo. Porque ayer se me hizo el comentario que quienes siguen, y que son muchos que están siguiendo la discusión de este proyecto, no tienen acceso al texto como nosotros tenemos a través... Las personas que lo siguen a través de la televisión no saben lo que estamos votando, por lo tanto es conveniente para que efectivamente tengan el antecedente directo de lo que estamos votando, que se le dé lectura al artículo correspondiente con las indicaciones que hemos propuesto los diputados del Ejecutivo. Por lo tanto, solicito a la Secretaría que lea el artículo 11 con las indicaciones que se están proponiendo y después procedamos a la votación. Diputado Badilla, señora secretaria, dele lectura al artículo en vista de lo que solicitó el diputado Badilla. Sí, Y luego entramos en votación porque no hay palabras. En todo caso, Presidenta, aclarar que el comparado siempre se publica en la página web de la Comisión. Artículo 11. Sobre el cambio de carrera o programas de estudio. El instrumento se mantendrá respecto de la o el estudiante que realice un cambio voluntario de carrera o programa de estudio dentro de una institución de educación superior o entre instituciones adscritas al instrumento de financiamiento por una única vez. Ahí, donde está marcado en el comparado con una rayita, va la indicación del Ejecutivo. En los casos regulados en el inciso precedente, para la determinación de la cobertura máxima del financiamiento se considerará la duración nominal de la carrera o programa de estudio más larga aumentada en un 50%. No se considerará que él o la estudiante ha realizado un cambio voluntario de carrera o programa de estudio en el sentido referido en el primer inciso, cuando haya debido realizar el cambio de carrera o programa por haberse revocado la acreditación de la institución de educación superior en que cursaba sus estudios, o por haberse revocado el reconocimiento oficial de la carrera o institución de educación superior en que cursaba sus estudios. En este caso, el instrumento cubrirá hasta un año adicional a la duración nominal de la nueva carrera, de conformidad con lo establecido en el artículo presente. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Schubert. Muchas gracias. Buenos días. Por su intermedio, saludo a los presentes, en particular al señor subsecretario. Dos cosas. Uno, si se puede hacer lectura de la propuesta del Ejecutivo, de la indicación del Ejecutivo, y si tal vez, no sé si el subsecretario pudiera explicar el inciso segundo. No entiendo bien cómo opera o qué es lo que está planteando. Eso. La señora secretaria ya hizo lectura de la propuesta del Ejecutivo, es lo que me acaba de señalar. Pero de la indicación de la indicación 33, ¿no? Sí, acaba de ser leída la indicación 33. No vamos a seguir leyéndolo porque todos lo tienen en sus pupitres. Le ofrezco la palabra al señor subsecretario. Indicación... No, ahí sí. La indicación simplemente cumple el propósito de clarificar que un cambio de carrera es tanto, se considera un cambio de carrera dentro de la misma institución o un programa distinto como al mismo programa de otra institución. Ambas se consideran a efectos de este proyecto como un cambio de carrera. Eso es lo que señala la indicación. El proyecto tiene una regla que se admite un cambio de carrera respecto de determinada con un máximo de la duración sumada de ambos programas. Y por eso tú tienes que definir qué es un cambio de carrera. Y lo que hace la indicación es clarificar que cambio de carrera es programas distintos en una misma institución, pero también mismos programas de instituciones distintas. ¿Ya? ¿Ok? Eso. ¿El inciso segundo? ¿A eso se refiere? Eso se refiere a la indicación 33. Y lo otro sería explicar bien el artículo. Pero... Si quiere, mientras le damos la palabra al diputado Badilla, así acumulamos preguntas. Diputado Badilla. Diputado Badilla. Está sin micrófono. Presidenta, sí, junto con lo planteado por el diputado Schubert, la verdad es que a mí, en el segundo párrafo, no me queda claro y me gustaría que el Ejecutivo profundizara respecto del contenido ya de esta propuesta en el tercer inciso.
No se considerará que el estudiante ha realizado un cambio voluntario. O sea, ¿a qué se refiere? Sí. Le damos la palabra al tiro subsecretario. Sí, a ver, bueno, estas son reglas que ya existen en el sistema de educación superior en distintos instrumentos de financiamiento y por lo tanto se están aplicando acá. En el caso del inciso segundo, de la redacción que parte en los casos regulados en el inciso precedente, lo que se señala es que en este cambio de carrera la cobertura total del financiamiento, digamos por los dos programas, se calcula considerando la duración nominal del programa o carrera más larga, más un 50% de aquella carrera. Luego, el inciso tercero excluye de esta regla a personas que se cambien de carrera, por decirlo de alguna manera, por motivos de fuerza mayor, porque a una institución se le canceló el reconocimiento oficial, como puede haber, supongamos, ¿no? El año pasado tuvimos la dificultad del Instituto Profesional ICFT Los Lagos, cuando esos estudiantes se cambian de programa, puede ser el mismo programa, pero en otra institución, no concurre naturalmente esta norma, pudiendo no ser considerado esto, entre comillas, como un cambio de carrera voluntario. No sé si se entiende perfectamente. Ya. Ofrezco la palabra. Si no entramos en tiempo de votación, evitemos el diálogo. Entramos en votación entonces. Señora secretaria. En votación la indicación con el artículo 11. Exactamente. Pero ofrecí la palabra 2 veces y nadie la pidió. Normalmente A ver, diputado, no le he dado la palabra. le pido la palabra. Sí, pero no se la doy todavía porque le voy a explicar lo siguiente. Ofrecí la palabra 2 veces, nadie la pidió. Todos pudieron hablar, usted intervino 2 veces, intervino el subsecretario 2 veces, el diputado Schubert también hizo una pregunta. Fue suficiente, porque nadie pidió la palabra cuando yo dije vamos a entrar en votación. Entonces vamos a entrar en votación. Presidenta, yo no voy a hablar sobre el contenido, sino que la modalidad de votación. Ah, no, es que eso no vamos a abrir palabras sobre ello. Señora secretaria, por favor, en votación. Sí, las indicaciones se votan con el artículo. Esa es la modalidad de votación que establece el reglamento. Si se rechaza de esa manera, se vota el artículo en su forma original. Esa es la forma de votar. Diputado Bobadilla. Diputado Barría. Diputada Tello. A favor, secretaria. Gracias. Diputada Medina. A favor. Diputado Sáez. A favor. Diputado Schubert. A favor. Diputada Yomans. A favor. Diputado Bobadilla. Presidenta. A favor. Por la afirmativa 7 votos, una abstención. Aprobado el artículo. O sea, la indicación, perdón. La indicación con el artículo. Con él. Artículo 12. Suspensión del beneficio, tanto para los efectos del cálculo de la permanencia de un estudiante referido en el artículo 10 como para la permanencia a la que se refiere el artículo 14, no se considerará el tiempo en el cual él o la estudiante suspenda justificadamente sus estudios, siempre que dicha suspensión sea aprobada por la institución respectiva y se haya notificado a la subsecretaría según lo disponga el reglamento. La indicación 34 del diputado Cornejo es para suprimir el artículo 12 y la indicación 35 del diputado Bobadilla es para agregar entre las frases institución respectiva y se haya notificado la expresión conforme a su normativa interna. Eso es, presidenta. Ofrezco la palabra, señor subsecretario. Sí, Presidenta, por su intermedio, respecto al artículo 12, naturalmente el Ejecutivo recomienda, como se ha considerado por la Secretaría, que la indicación del diputado Cornejo para suprimir el artículo no debe ser aprobada, por lo tanto, me imagino se va a votar el artículo en cuanto tal. Y también consideramos que la indicación 35 del diputado Bobadilla, en aras de seguir teniendo un espíritu de diálogo, de orientación al entendimiento, si bien nos parece que no agrega nada, dado que las instituciones tienen que manifestarse y tienen que trabajar conforme a su normativa interna, no habría inconveniente en aprobarla por parte de la Comisión, desde el punto de vista del Ejecutivo.
Así es, la indicación 35. Perfecto. Ofrezco la palabra. Diputado Badilla. Tremendo gesto del Ejecutivo, ¿no? Una indicación que, por cierto, contribuye en algo a mejorar, pero me gustaría, por su intermedio, Presidenta, que esa misma disposición se tuviera con otras indicaciones que van al fondo de este proyecto, que en definitiva permiten, entre otras cosas, las indicaciones que hemos propuesto, que los estudiantes se endeuden sabiendo en cuánto, y por cierto que también los estudiantes tengan la posibilidad de pedir menos de lo que los está obligando este proyecto, que es a pedir el 100% y quedan endeudados por 20 años. A eso me gustaría que el subsecretario concurriera con la misma disposición que lo está haciendo con esta indicación. Es un gesto insignificante, pero lo valoro. Muchas gracias, diputado Badilla. Ofrezco la palabra. ¿Habría unanimidad para aprobar la indicación 35? ¿El diputado Badilla no da la unanimidad sobre su propia indicación? Está sin micrófono. En votación. En votación, la indicación 35 con el artículo 12. Diputado Bodilla. Presidenta, reiterar la invitación que le hago al Ejecutivo, que tenga la misma disposición en las siguientes indicaciones que hemos propuesto, con el único fin de mejorar este proyecto que sin duda va a traer graves consecuencias si se sigue tramitando tal cual como lo presentó el Ejecutivo. Voto a favor. Diputado Barría. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Tello. Salió, pero al final. Diputada Medina. A favor. Diputado Sáez. Diputado Rey. Diputado Schubert. A favor. Diputada Llomas. Diputada Tello. A favor, secretaria. Presidenta. A favor. Por la afirmativa, 10 votos. Aprobada la indicación. Por unanimidad. Artículo 13. ¿Se entiende aprobado el artículo? Se entiende aprobado el artículo en conjunto con la indicación. Se entiende aprobado el artículo en conjunto con la indicación. Artículo 13. Límite de cobro a estudiantes que financien sus estudios mediante el instrumento. Mientras la duración de los estudios de una persona beneficiaria del instrumento de financiamiento se mantenga dentro de los plazos dispuestos en el artículo 10 de la presente ley, la institución de educación superior deberá eximirle de cualquier pago asociado a arancel y derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación. La misma obligación se aplicará respecto de las y los estudiantes que hayan efectuado un cambio de carrera y cuya permanencia total entre ambas carreras se encuentre dentro del plazo definido en el artículo 11 de la presente ley, exceptúanse a las instituciones de educación superior de la obligación regulada en el inciso anterior cuando se tratare de personas beneficiarias del instrumento que provengan de los hogares pertenecientes al decil de mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica de la población del país, respecto de las cuales se podrá cobrar un monto equivalente a la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real de la institución. El reglamento establecerá el instrumento para acreditar la pertenencia al decil al que corresponda a cada persona beneficiaria. La indicación 36 del diputado Cornejo es para suprimir el artículo. La 37 del diputado Bobadilla es para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 13. Cobro a estudiantes que financien sus estudios mediante el instrumento. Mientras la duración de los estudios de una persona beneficiaria del instrumento de financiamiento se mantenga dentro de los plazos establecidos en el artículo 10 de la presente ley, o en caso que se haya efectuado un cambio de carrera cuya permanencia total entre ambas carreras se encuentre dentro del plazo definido en el artículo 11 de la presente ley, se aplicarán las siguientes disposiciones. 1. Personas beneficiarias pertenecientes a los primeros 6 deciles de menores ingresos o mayor vulnerabilidad socioeconómica de la población. Si han solicitado la totalidad del arancel de referencia, la institución de educación superior deberá eximirlas de cualquier pago asociado a arancel y derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación. Si han solicitado solo una parte del arancel de referencia, la institución de educación superior solo podrá cobrarles hasta la diferencia entre el monto solicitado para ser financiado por este instrumento y el arancel de referencia.
2. Personas beneficiarias pertenecientes a los 4 deciles de mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica de la población. Si han solicitado la totalidad del arancel de referencia, la institución de educación superior podrá cobrarles la diferencia entre este y el arancel real y los derechos de matrícula y costos de titulación. Si han solicitado solo una parte del arancel de referencia, la institución de educación superior podrá cobrarles hasta la diferencia entre el monto solicitado y el arancel real y los derechos de matrícula y costos de titulación. El reglamento establecerá el mecanismo para acreditar la pertenencia al decil correspondiente de cada persona beneficiaria. La indicación 38 de la diputada Rafael y del diputado Rey. Para modificar el artículo 13 de la siguiente forma. A. Para eliminar lo siguiente. Deberá eximirle de cualquier pago asociado a arancel y derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación. La misma obligación se aplicará respecto de las y los estudiantes que hayan efectuado un cambio de carrera y cuya permanencia total entre ambas carreras se encuentre dentro del plazo definido en el artículo 11 de la presente ley. Exceptúase a las instituciones de educación superior de la obligación regulada en el inciso anterior cuando se tratare de personas beneficiarias del instrumento que provengan de los hogares pertenecientes al decil de mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica de la población del país, respecto de los cuales se. B. Para agregar en el inciso segundo, antes de la frase podrá cobrar, la palabra solo. C. Para reemplazar, deberá eximirle de cualquier pago asociado a arancel y derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación. La misma obligación se aplicará respecto de las y los estudiantes que hayan efectuado un cambio de carrera y cuya permanencia total entre ambas carreras se encuentre dentro del plazo definido en el artículo 11 de la presente ley. Exceptúase a las instituciones de educación superior de la obligación regulada en el inciso anterior, cuando se tratare de personas beneficiarias del instrumento que provengan de los hogares pertenecientes al decil de mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica de la población del país, respecto de las cuales se. Por solo. D. Para agregar una nueva oración después de la frase arancel real de la institución del siguiente tenor. La institución de educación superior podrá voluntariamente eximir del pago de esta diferencia a los estudiantes que tengan el beneficio por motivos socioeconómicos, por mérito académico o por otros motivos, en cuyo caso deberá extender esta posibilidad a todos los estudiantes que se encuentren en la misma situación. Eso es, Presidenta. Ofrezco la palabra. Diputado Badilla. Presidenta, yo le quisiera consultar la opinión respecto de la indicación que he presentado al Ejecutivo y posteriormente le quisiera hacer algunas consultas dependiendo si el Ejecutivo acoge nuestra propuesta tal cual como acogió la indicación anterior. Y aquí vamos a ver si efectivamente hay disposición para acoger lo que estamos presentando como indicaciones para mejorar este proyecto. Y si el Ejecutivo lo tiene a bien, por cierto que yo también le pediría al resto de los colegas que lo pudiéramos votar por unanimidad, pues si es que el Ejecutivo está de acuerdo con la propuesta. Por lo tanto, me gustaría escuchar primero la opinión del Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Badilla. Diputado Rey tiene la palabra. Solamente antes decir que, lo comento, no lo he podido comentar con la Secretaría, pero me parece que la 38 sería incompatible con lo ya aprobado. Sí, diputado Rey. Sí, gracias, muchas gracias, Presidenta. A ver, no solamente señalar que nosotros tenemos nuestra indicación que es la 38, pero una observación respecto de la indicación de mi colega Bobadilla, que por esta vez voy a hablar bien de ella. Dice, lo que pasa que en general muchas de las instituciones de educación superior señalaron que habían recibido una merma respecto con esta nueva propuesta, ¿ya? De sus ingresos. Y esto es porque ayer lo había señalado que la superintendencia contablemente, está bien lo que hizo contablemente y que dijo que los pesos anteriores igual eran comparados con los pesos de hoy día respecto de los ingresos no tenían mayores variaciones y por eso no habló de un déficit, no incorporando el IPC, porque era un cálculo, pero para un estudio eso no es comprensible. Para un estudio, y esto se lo hago ya a la superintendencia, eso debe estar con el IPC incorporado. ¿Por qué? Porque por algo las instituciones de educación superior señalan que con esto iban a tener un déficit, se agranda, o sea, la situación económica de las universidades se complica.
y por eso creemos que esta indicación permite aumentar el flujo de los ingresos de las instituciones que han caído en este déficit con la actual regulación en la gratuidad, con lo cual prohíbe el pago en los primeros 6 deciles. La medida fortalecería la situación precaria de muchas universidades y centros técnicos, así como su autonomía financiera. Los estudiantes podrían solicitar un monto ascendente a la totalidad o aparte del arancel de referencia, que es lo que se busca. Y respecto de nuestra indicación, usted ha declarado que probablemente podría tener incompatibilidad con lo anterior, no lo ha señalado la Secretaría, pero quisiera por último poder defenderla, y lo que nosotros proponemos es que las instituciones tengan libertad para fijar sus aranceles y que todos los estudiantes asuman esta diferencia, pero con límites. O sea, esto no es libre albedrío, no una cosa que digamos que se sobrepasa a lo mejor 100% del arancel que hay hoy día, pero podría tener alguna regulación, pero no obstante permite que las instituciones, este tipo de situaciones, puedan eximir del pago de esta diferencia por razones socioeconómicas, mérito académico u otras circunstancias, siempre que dicho beneficio se otorgue de forma equitativa para evitar discriminaciones. Restringir el cobro de la diferencia entre el arancel real y el regulado solo a estudiantes del CIR de mayor ingreso eleva significativamente el coste para aquellos y para quienes no accedan o no deseen utilizar beneficios estatales. Además, esta medida puede generar financiamiento en la institución de educación superior, como ocurrió con la fijación de aranceles en la gratuidad. Y por último, Presidenta, hay algo no menor, que no se tiene en los análisis que se hizo acá por parte del Ejecutivo, cuando se hace la propuesta sobre este nuevo sistema de financiamiento, porque es algo que obviamente no lo tienen a mano, pero las familias que tienen mayores ingresos, cuando vean que su hijo va a pagar durante 20 años, algo que no tienen claro cuánto va a pagar y que probablemente más, si proyectan los ingresos que van a tener y puede que paguen el 50, el 80 o el 100% o el 150 más de su carrera, y son familias de más ingresos, probablemente van a pedir un préstamo para poder estudiar. Van a pedir un préstamo. Y eso el gobierno no lo tiene considerado. Y parte de eso financia todo este proyecto. Entonces, hay situaciones que no están muy claras, hay vacíos que, diría yo, pueden debilitar un poco la iniciativa. Y por lo tanto, esto que alguien puede creer que no es posible, que no es real, que nadie pide préstamos para estudiar, bueno, yo le pido que vean la realidad de miles de estudiantes que hoy día sí lo hacen en el país. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rey. Diputados, viene llegando la diputada Daniela Serrano, que estaba siendo reemplazada por la diputada Gael Yeomans, pero me acaba de hablar la diputada Mónica Arce, que tuvo un problema en la mañana y que está buscando un reemplazo y que no lo encuentra, y por lo tanto, así como dimos la unanimidad para que el diputado Becker reemplazara a la diputada Marcia Rafael, quería solicitar la unanimidad para que la diputada Yeomans reemplace a la diputada Mónica Arce en lo que resta de la sesión cuando llegue la diputada Serrano. ¿Habría acuerdo para ello? Pero llega la diputada Serrano y se acaba su reemplazo, digamos. ¿El que manden el documento? ¿Pero puede quedar aprobado mientras tanto llega el documento? Por la buena voluntad que tuvimos también con el diputado Becker. Diputado Badía. Presidenta, yo invitaría a los diputados de oposición a que nos den unos minutos para conversar el tema. No vamos a suspender la sesión, diputado. Me parece que esta es una decisión mucho más sencilla. Bueno, Presidenta, como usted dirige y tiene la facultad, y como un gesto de buena voluntad que usted no ha tenido para darnos algunos minutos para poder conversar, yo voy a actuar muy contrario a lo que usted ha hecho. Doy la unanimidad. Muchas gracias, diputado Badía. Entonces, la diputada Yeomans reemplaza a la diputada Mónica Arce una vez que llegue la diputada Daniela Serrano. De todas maneras, no cambia la correlación y vamos a pedir el documento. Sí, vamos a seguir con la misma correlación. Era solamente para efectos de asistencia porque la diputada también estaba muy preocupada de esta sesión. Dicho eso, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Diputado Badía, por supuesto. Al Ejecutivo. Al Ejecutivo se la damos. Sí, y después de eso me gustaría contraargumentar, porque creo que es probable que a lo mejor tengamos coincidencia total con el Ejecutivo y ahí no pediría la palabra, Presidente. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra.
Llegó la diputada Serrano, así que el reemplazo de la diputada Gael Yomans ahora es a la diputada Mónica Arce, de acuerdo a la unanimidad que dio la comisión. El diputado Badilla, de excelente voluntad, dio la unanimidad. Por favor, portémonos bien. Estamos en un buen ambiente. Presidenta, por su intermedio a la comisión, el artículo 13 refiere a los límites de cobro que las instituciones pueden tener con los estudiantes que se adscriban a esta política, a este beneficio. Y hay dos indicaciones, tres en realidad, considerando la del diputado Cornejo para suprimir el artículo 13, sobre el formato de indicaciones sobre las cuales ya nos hemos referido. La indicación 37 del diputado Badilla, que en lo fundamental trata de aperturar mayores posibilidades de cobro para las instituciones junto con la posibilidad de solicitar cantidades variables de apoyo por parte del beneficio o del instrumento FES. Nosotros hemos planteado nuestra disposición como Ejecutivo a discutir la flexibilidad del instrumento FES, y tal como lo hemos planteado en otras oportunidades respecto a otras indicaciones presentadas, consideramos que esta indicación es inadmisible, puesto que toca administración financiera del Estado, pues altera tanto posibilidades de gasto como de ingresos fiscales. Y en ese sentido nos parece inadmisible. Distinta a la situación de la indicación 38 presentada por la diputada Rafael y el diputado Rey, que refiere a las posibilidades de cobro por parte de las instituciones, cuestión que no necesariamente irroga, un gasto fiscal. El problema con esta indicación, y acá se abre el tema del copago, es que resulta, y acá introduzco una argumentación ya de naturaleza más política, se indica como problema a resolver la sostenibilidad financiera de las instituciones que habrían indicado déficit o falta de recursos. La dificultad de esta indicación, siendo legítimo este debate, es que, y también estando el Ejecutivo en la posición de que global, que consideramos que las personas mientras estudien tienen que estar fundamentalmente preocupadas de estudiar y no de pagar. Lo que ocurre es que esta indicación abre la posibilidad a que, en la medida de que lo que se denomina arancel real es un precio fijado unilateralmente por las instituciones, literalmente las instituciones puedan cobrar lo que quieran a las y los estudiantes. Y eso nos parece que, incluso aceptando la posibilidad de debatir situaciones de copago, está por fuera de lo que creemos es lo que corresponde. La indicación no contempla ningún límite para el cobro, como en las proporciones que se conocen, por ejemplo, en la política de gratuidad, donde los copagos para los aranceles no cubiertos, digamos, los límites de cobro para los aranceles, para los deciles no cubiertos por la política de gratuidad, están regulados. En este caso, aquello no, en esta indicación no se contempla, por lo tanto, la recomendación del Ejecutivo, incluso aceptando el debate legítimo sobre el copago, es rechazar la indicación, toda vez que en esta indicación, hasta nuestro buen entender, una persona del decil 8 podría pagar, teniendo ya aporte fiscal, literalmente lo que la institución quisiese cobrarle, y eso no necesariamente es lo que resuelve los problemas de sostenibilidad financiera de la educación superior, ni es necesariamente lo que nos parece correcto, incluso, insisto, en el debate llamado del copago. Recuerdo acá también que en este momento, no me refiero físicamente en este momento, pero durante estos días nosotros estamos en conversaciones con el sistema de educación superior para estudiar la posibilidad de cambios a nuestro proyecto en aras de asegurar la sustentabilidad global del sistema. Así que, por ende, resumiendo y descontando la recomendación o la manera en que la Secretaría Ejecutiva ha hecho de la indicación 36 del diputado Cornejo, que suprimió el artículo, consideramos la del diputado Badilla del 37 inadmisible, y la 38 recomendamos sea rechazada por las razones antes expuestas. Esto so pena, por supuesto, estamos tratando de hacer una evaluación política de consideraciones técnicas que pueda hacer la Secretaría Técnica, como señaló usted, Presidenta, hace un momento. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Badía. Un segundo, al tiro le doy la palabra. Estábamos conversando con la Secretaría. Lo primero es que la 38 es del todo incompatible porque habla de cuestiones que ya fueron rechazadas y por lo tanto no podríamos votarla. La declaro incompatible. La 37, por incidir en la administración financiera del Estado, también sería inadmisible. O sea, esta sería inadmisible. Pero entiendo si los colegas quieren reclamar la admisibilidad. Diputado Badía. En relación a la explicación que da el subsecretario. El subsecretario dice que están dispuestos a flexibilizar, ¿ya?, sus posturas y su propuesta, pero esto lo venimos escuchando ya hace días. ¿Puedo esperar, Presidenta, que vuelva el subsecretario? Fue a servirse agua, si lo Sí, saco. no, sí, está bien, pero lo puedo esperar para que me escuche. Estaba haciendo un café. Ahí se sentó. Que le sirvan el café si hay hartos asesores, asesoras del ministerio, le pueden traer un café de buena voluntad al subsecretario. Subsecretario, subsecretario, sí. Pues yo le puse mucha atención a lo que estaba planteando y la verdad es que no me termina de convencer de que esté dispuesto a flexibilizar la propuesta. Porque en reiteradas oportunidades ha dicho exactamente lo mismo y esa disposición no se ha traducido absolutamente en ninguna propuesta concreta. Debo entender yo que una vez más el Ejecutivo piensa que la Cámara es un buzón y que los problemas los van a arreglar en el Senado. Eso, subsecretario, por su intermedio, Presidenta, lo encuentro impresentable. Aquí en reiteradas oportunidades dicen que cuando uno interviene estamos perdiendo el tiempo. A lo mejor deberían haber partido por el Senado con este proyecto, subsecretario. Si piensan arreglarlo allá, deberían haber partido por allá. Es por intermedio, por supuesto, de la extinguida Presidenta. Muchas gracias. ¿Ya? Y en segundo término, subsecretario, yo podría a lo mejor compartir con usted que aquí estamos inmiscuyéndonos en la administración financiera del Estado. Pero es la única forma que nosotros tenemos es presentar indicaciones esperando que el Ejecutivo las acoja y que las patrocine. Porque lo que perseguimos con esta indicación es que el estudiante que pueda pagar parte del arancel lo haga. Y usted con este artículo o con este proyecto les está coartando la libertad a los estudiantes de decidir por cuánto se van a endeudar. Usted con esta iniciativa le está diciendo usted tiene que endeudarse por el 100% y no hay ninguna otra opción. Y eso atenta contra la libertad de los estudiantes. Ustedes, la gente de izquierda que se llenan la boca con la libertad y la libertad y la libertad, son los que coartan la libertad finalmente, en que el Estado quiere controlarlo todo, hasta por cuánto se endeudan los ciudadanos. Y le dicen, te vas a endeudar por el 100% que no sabemos cuánto es, y lo vas a tener que pagar en 20 años. Eso es atentar contra la libertad, contra la decisión que deben tomar los estudiantes o sus padres. El objetivo de esta indicación es ese. Entreguémosle la libertad al estudiante o a su familia para que decidan por cuánto tiempo se endeudan y en cuánto se van a endeudar. Y usted le dice, no. Yo Estado, yo gobierno, te obligo a endeudarte el 100% y me vas a pagar en 20 años. ¿Cuánto me vas a pagar? No tengo idea, pero me vas a pagar durante 20 años. Entonces, si nos dicen de que esto es inadmisible, querer restituirle la libertad a los ciudadanos para que decidan, yo voy a reclamar la admisibilidad y pido que la votemos. Muchas gracias. Para que definitivamente sepamos quiénes en esta mesa están por que los ciudadanos ejerzan la libertad o quienes están de acuerdo porque el Estado y este gobierno en particular
les usurpe ese derecho fundamental a decidir por cuánto me endeudo y en cuánto tiempo. He dicho, Muchas distinguida presidenta. Muchas gracias, distinguido diputado. El diputado Schubert me ha pedido la palabra y luego el subsecretario. Y después de eso procedemos a la votación. Ya. ¿Pero las vota? Sí, bien, muchas gracias. Bien, respecto de esta indicación y de este artículo 13º, en primer lugar, no se había puesto en cuestión la pertinencia o la constitucionalidad de esta indicación número 37, y se hace ahora. Por lo tanto, no entiendo por qué en un primer momento fue aprobada sin ningún reparo. Y lo que sí me llama la atención es que no veo que aquí haya que se inmiscuya en la administración del Estado, por cuanto lo que estaría haciendo la propuesta número 37, de la indicación 37, es flexibilizar lo que está, y es más, es precisamente que el financiamiento del Estado sea menor. Está dando la posibilidad de que los alumnos puedan eventualmente pagar una parte de su arancel y puedan financiar con FES no el 100%. Por lo tanto, en lugar de ocupar, ¿no es cierto?, recursos fiscales, lo que se está haciendo es dejar de ocupar recursos fiscales. Por lo tanto, no veo de qué manera eso afectaría el presupuesto y el informe financiero que existe respecto a este proyecto de ley, por cuanto precisamente lo que haría sería dar la libertad de no utilizar el 100% del financiamiento. Y en segundo término, lo preguntamos en la sesión anterior, ¿cuál es la finalidad que persigue el Ejecutivo impidiendo el financiamiento compartido por parte de la familia o del estudiante? En circunstancias que lo que se está haciendo es que este estudiante va a adquirir una obligación indeterminada, porque lo único que sabe es el plazo, pero no sabe cuánto va a tener que devolver. Va a depender además de cuánto eventualmente gane durante 20 años, lo que también es un monto incierto, por lo tanto no tiene certidumbre de cuánto va a devolver. Si hubiera un financiamiento que no fuera del 100%, tendría la posibilidad de que esa eventualidad y esa incertidumbre se reduzcan un porcentaje similar. Es decir, también yo tenga un menor porcentaje de incertidumbre y una obligación por 20 años por un porcentaje menor. Pero no entiendo, y he preguntado más de una oportunidad y el Ejecutivo no ha explicado cuál, y tal vez es una muy buena explicación, pero sería bueno que la diera. ¿Es esta la forma de financiar el sistema? Si es que alguien no se financia 100% por el FES, ¿se nos cae el sistema y no vamos a tener plata para financiarlo? ¿Es esa la razón? ¿O es simplemente que el Estado quiere, y es mi pregunta de 2 o 3 sesiones atrás, lo que quiere el Estado es controlar la totalidad de la educación superior y que nadie pueda siquiera poner un peso particular, porque de esa forma pierde de alguna manera el control? Y este sistema ya no funciona así, y el Estado es el que financia toda educación, dice cuántas matrículas, dice cuánto vale cada matrícula, y entonces dice que el 100% se lo tengo que financiar Estado, y usted me lo va a tener que devolver entonces en esta eventualidad de que si usted tiene ciertas rentas, no sabemos cuánto va a ganar, si es que va a tener trabajo, y por 20 años. Entonces, sería, en primer lugar, estoy argumentando a favor de la pertinencia de esta indicación, y en segundo término preguntarle al Ejecutivo cuál es la finalidad que está detrás, y que por favor le explique, porque tal vez es muy buena, de el impedir que exista un pago por parte de los estudiantes, si es que ellos quisieran libremente, y que el Estado sea el que financie el 100% de la matrícula. Muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. Tengo las siguientes palabras: el diputado Sáez, el diputado Rey, el subsecretario, y luego procedemos a las votaciones correspondientes, tanto de admisibilidad como del articulado correspondiente. Diputado Sáez. Muchas gracias, presidenta. Muy breve, me parece que la indicación evidentemente es inadmisible, porque la admisibilidad no está dada en relación únicamente a si esto irroga algún tipo de gasto fiscal. En este caso interfiere o incide en la administración de los recursos. Si es para arriba o si es para abajo es una cuestión que tiene que determinar el Ejecutivo, así está consagrado, y este proyecto después se tiene que revisar en la Comisión de Hacienda, y evidentemente una indicación de esta naturaleza tampoco sería admisible en ese caso. Entonces creo que más allá del contenido o de lo que se quiera argumentar, sí incide la administración de los recursos del Estado, y por lo tanto me parece que el criterio de declararla inadmisible es el correcto. Muchas gracias, diputado Sáez. Diputado Rey. Sí, bueno, a ver, dos cosas. Primero, señalar respecto de la admisibilidad, el mismo Ejecutivo
señaló claramente que probablemente una era inadmisible y la que nosotros presentamos no hizo mayores objeciones de inadmisibilidad porque nosotros creemos que no influye en la administración del Estado, en el artículo 65 de nuestra Constitución, y por lo tanto no debería ser declarada inadmisible, debería votarse, pero además quisiera agregar que el mismo subsecretario ha señalado que hay conversaciones con universidades viendo todo el tema relacionado con el déficit que se generaría justamente con esta propuesta de ley y que están viendo la manera de cómo esto sacarlo adelante y por lo tanto, Presidenta, esto es una propuesta que obviamente nace desde lo que el subsecretario acaba de señalar. Creo que por parte mía, y no sé si ustedes lo sienten igual, yo creo que es irresponsable seguir votando materias que están siendo analizadas para modificarse y que a lo mejor podríamos, esas materias, digo yo, para avanzar, esas dejarlas, seguir con otros temas, no parar la discusión, no parar la discusión, seguir con la discusión, el tiempo va a ser el mismo. Los factores no van a tener productos. Entonces, esperar que lleguen esas propuestas, de esas conversaciones que van a tener para que desde esta Cámara de Diputados salgan esas modificaciones. Si no, lo que va a pasar, vamos a perder tiempo en discusión estéril, vamos a perder tiempo, que usted mismo acá ha señalado, usted mismo lo ha dicho, que esto parece que se está demorando mucho, que aquí parece que el tiempo está corriendo con reloj de arena, el tiempo es el mismo, pero pareciera que fuera más, ¿no es cierto? No tendría sentido. Entonces, si esto no es así, vamos a estar discutiendo sobre artículos que van a ser modificados y después vamos a tener una nueva discusión otra vez sobre esos artículos. Entonces, vamos a estar ocupando el doble de tiempo. Por lo tanto, Presidente, yo le vuelvo a insistir, probablemente artículos como este no tiene la urgencia de discutirlo acá, sino abordar otras temáticas mientras que el gobierno está afinando la puntería respecto de lo que ha escuchado, lo que no acaba de señalar su secretario, con el resto de las instituciones. Entonces a lo mejor sería bueno que después de esta jornada usted pudiera reunirse, el presidente, la nueva presidenta, con el Ejecutivo, ver cuál es ese articulado y dejarlo pendiente para el final de la discusión cuando ya tengamos claridad respecto de las modificaciones que va a hacer el Ejecutivo. Eso, Presidenta, como complemento a mi defensa de la admisibilidad. Gracias. Muchas gracias, diputado Rey. Subsecretario, le damos la palabra y luego entramos en tiempo de votación. Muchas gracias, Presidenta. Yo he solicitado la palabra para clarificar un punto, dado que acá hay distintos debates que se están mezclando. La indicación 37 presentada por el diputado Bobadilla no solo refiere a la flexibilización en el uso del instrumento, debate que hemos insistido, nos parece legítimo y como han habido otras indicaciones presentadas en esa dirección, que tienen que ver con la posibilidad que las personas dentro del marco que establece la regulación de aranceles puedan solicitar una menor cantidad de FES de tal modo de disminuir su obligación de contribución futura. Este debate que nos parece legítimo y nos parece a nosotros que el instrumento ya contiene un porcentaje o un componente de flexibilidad, toda vez que tú puedes, por ejemplo, pedirlo en un semestre y el otro no, lo que equivale que durante un año podrías complementar la mitad del pago total de ese año a través de los aportes directos de la familia y tú solamente utilizar un semestre. Debemos recordar que la regla proporcional de obligación de retribución se establece por tiempo y no por un monto determinado. Voy a retomar eso al final. No obstante, esta flexibilidad puede parecer insuficiente a efecto de las trayectorias vitales de las personas y las disposiciones de la familia, y eso es un debate que nos parece legítimo. Pero también esta indicación 37 establece algo que es diferente de eso, que es la posibilidad que las instituciones a los 4 deciles de mayores ingresos a personas de clase media le puedan cobrar lo que quieran. Y eso son dos cosas distintas. Son dos problemas políticos completamente diferentes. Incluso entendiendo el debate legítimo sobre la sostenibilidad de las instituciones y la posibilidad que las instituciones puedan, por sobre la regulación de aranceles, establecer un cobro a las personas, excepcionalidad que ya está contenida en el artículo para el decil más rico,
para el decil de mayores ingresos, es un debate completamente diferente y posibilidad para que a las personas de clase media, considerando recursos públicos, se les cobre lo que las instituciones definan unilateralmente, no es algo que incluso se nos haya planteado desde las propias instituciones de educación superior y nos parece un debate diferente en lo cualitativo respecto de la flexibilidad del instrumento. Y eso es algo completamente diferente. Entonces, no por lo primero, que es legítimo, viene lo segundo, que es una solución en que las personas de clase media van a estar sometidas, habiendo recursos públicos importantes, sometidas a que se les cobren lo que las instituciones unilateralmente definan. Luego, razón por qué, saludando el gesto que hace por su intermedio presidenta el diputado Rey de seguir dialogando esta materia, porque tenemos que seguir dialogándola, y la razón por la cual el Ejecutivo considera que de todas maneras deberíamos votar a favor del artículo 13, es que el desafío de la sostenibilidad del financiamiento de la educación superior no necesariamente tiene que resolverse a través del instrumento copago. Y permítanme hacer una breve explicación por qué. Porque los aranceles en Chile no es solo que sean muy altos en términos relativos, sino que tienen una curva de crecimiento que es difícil de proyectar en el tiempo, tanto en cantidad como en monto. Nosotros en 10 años más vamos a tener menos personas en la cohorte etaria de 18 a 23 años, por lo tanto vamos a tener menos matrícula, ergo vamos a tener menos arancel. Y los montos del arancel no tienen espacio para seguir creciendo. Nosotros hemos dicho insistentemente que, desde el punto de vista estructural, el copago no es un vector de sostenibilidad financiera creciente para el sistema de educación superior en los próximos años. Lo fue en las últimas 2 décadas y precisamente aquel agotamiento estructural es el que nos obliga hoy día a hacer esta reforma. Por lo tanto, al considerar que la solución al problema de la sostenibilidad del sistema, aceptando que esa discusión existe, porque como ha planteado la superintendencia, nunca la educación superior ha contado con tantos recursos como ahora, cuestión que también es cierta, aceptando que eso tiene un desafío pendiente, no necesariamente eso se resuelve a través del copago. Y entendemos que es un debate legítimo también, lo vamos a dar como corresponda y estaremos disponibles en caso de que así sea necesario y la discusión lleve allá, a alterar también este proyecto tanto en la Cámara como en su tramitación completa. No obstante, nos parece importante marcar esta diferencia porque y aprobar el artículo, dado que no, en el fondo hay un tema de fondo, yo creo que acá es el futuro de la educación superior, de su complejidad, de su desarrollo, no depende de los bolsillos de la clase media. Los bolsillos de la clase media no son la fuente necesaria de recursos para que el sistema de educación superior mejore. Y acá quiero retomar algo que se ha planteado insistentemente en este espacio, Presidenta, por su intermedio. 20 años es el periodo máximo de uso de retribución, pero no necesariamente el que van a tener todas las personas. Y nuestra obligación de pago no constituye fundamentalmente una deuda. Es una obligación de pago y son cosas distintas. ¿Y por qué son cosas distintas? Porque cuando tú tienes una deuda y estás cesante, sigues teniendo la deuda. Cuando tú tienes una obligación de pago como esta, cuando tú estás cesante, no contribuyes y no tienes ninguna obligación. Tú no tienes un pasivo financiero asociado. Es completamente distinto. Y las personas que hemos tenido deuda sabemos esa diferencia. Cuando una persona está generando ingresos por debajo del tramo exento, por menos de 500.000 pesos, no está obligada a contribuir. Cuando una persona tiene una deuda en el banco y genera ingresos menos de 500.000 pesos, sigue teniendo esa deuda. Y eso es completamente diferente. Por lo tanto, está bien que acá se haga uso de la palabra, Presidenta, de manera insistente en eso. Acá hay una obligación de pago, eso no lo está desconociendo nadie. Acá hay una obligación de retribución, eso no lo está desconociendo nadie, pero no es aquella que se ha señalado. Por eso el Ejecutivo cree que no detiene, no cierra el debate por la flexibilización del instrumento, tampoco cierra el debate por fortalecer la sostenibilidad del financiamiento de la educación superior, ni incluso cierra el debate por un mayor compromiso y aporte de las familias por sobre la regulación arancelaria, pero no hay una negación lógica entre votar a favor del artículo 13 y seguir dando esas discusiones que requieren aquellas 3 necesariamente del concurso del sistema, y estamos dando ese diálogo con el sistema. Gracias, Presidente.
la palabra en 2 oportunidades, vamos a entrar en votación. Y amerita Lo que sé, tengamos un espacio. pero llevamos mucho rato discutiendo este artículo. Pero, presidente, Corresponde entrar en un tiempo de votación. sí, está bien, pero lo que acaba de decir el subsecretario no es menor. Y me gustaría que profundizáramos sobre eso. El subsecretario ya hizo uso de la palabra, vamos a entrar en tiempo de votaciones. Primero vamos a votar su solicitud de admisibilidad, que fue su solicitud, sobre la indicación número 37. Vamos a votar a mano alzada, como lo hemos hecho siempre. Diputado, ya ha tenido la palabra en 2 oportunidades para argumentar. Pero diputado, usted ha hecho uso y abuso de su palabra en varias ocasiones y tuvo la oportunidad de argumentar. Ahora vamos a entrar en tiempo de votación. No lo estoy censurando, diputado. Usted es el que más ocupa la palabra en esta comisión. Señora secretaria, votemos la admisibilidad de la 37. Los que votan a favor votan por la admisibilidad, y los que votan en contra votan por la inadmisibilidad. ¿Quiénes votan a favor, por favor? 1, 2, 3, 4. Por la inadmisibilidad o en contra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inadmisible la 37. La 38 sería declarada incompatible. Por lo tanto, ahora corresponde entrar en votación del artículo 13. Señora secretaria. Entonces, sí, votación del artículo 13. Diputada Llomas. Diputado Bobadilla. Ahora sí. Presidenta, la verdad es que a mí me sorprende la afirmación que ha hecho el señor subsecretario por su intermedio y con todo respeto, cuando dice que los recursos no van a salir de la clase media. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de dónde van a salir, pues? Obvio que van a salir de la clase media, pues. Si a ellos se les está facilitando este aporte y son ellos los que van a tener que retribuir. Y van a tener que retribuir mucho más allá de lo que el Estado, el gobierno de turno les prestó, pues. Es más, hemos sostenido, y yo lo ratifico hoy día, están lucrando con los estudiantes más vulnerables, porque les están cobrando mucho más de lo que les están prestando. Y eso es lucro, aquí y en la Quebrada del Ají. Y no me digan que no es así. Entonces, no me diga, señor subsecretario, por su intermedio, presidenta, con todo respeto, de que aquí los recursos no van a salir de la clase media. Sí, pues van a salir de la clase media y los alumnos más vulnerables. A ellos les están cobrando. Están usufructuando con la necesidad de los estudiantes. Y para eso, reitero, mi voto no está disponible. Y por eso voto en contra, presidenta. Diputado Barría. Antes de votar, presidente, un llamado a la calma. Aquí, reitero, se generan diálogos que no corresponden a la realidad. Cuando se habla de las familias vulnerables está la gratuidad. Con esto se quiere llegar efectivamente para que los sectores medios, al estado sometidos a créditos onerosos, tengan un mejor sistema solidario, con mejores tasas, una mejor fórmula de poder hacer las cosas. Eso es la realidad de este proyecto. Y es muy temprano para estar levantando la voz, diputado. Voto a favor. Diputado Cornejo. Yo creo que para que efectivamente tengamos un debate con altura de mira, ¿cierto? Con el respeto que todos nos merecemos, con la tranquilidad necesaria, una de las cosas más importantes que tiene que ocurrir es que todas las partes podamos expresar efectivamente nuestras impresiones, nuestros reparos respecto a lo que tenemos en torno a las propuestas de este proyecto de ley, particularmente de lo que está señalando el Ejecutivo, donde claramente sostenemos diferencias, la hemos venido sosteniendo desde un comienzo, y yo creo que no está el ánimo en ningún caso de poder entorpecer el proceso del trabajo legislativo que estamos llevando adelante. Muy por el contrario, lo que hemos venido sosteniendo desde un comienzo
es que aquí, sin duda alguna, hay una imposición del gobierno, del Ejecutivo, en un proyecto de ley donde hay otra parte que tiene una mirada completamente distinta y que lo hemos intentado plasmar en las distintas indicaciones que hemos hecho llegar. Lamentablemente, ninguna de ellas, porque se hayan hecho antes o se hayan hecho ahora, la evidencia es que ninguna de las indicaciones, ninguna de las solicitudes que le hemos hecho al Ejecutivo para que incorpore nuestra visión, nuestra preocupación principalmente respecto de los problemas que presenta este proyecto de ley, ninguna ha sido acogida. Entonces, yo creo que siendo lo que hemos señalado también permanentemente, el espacio para poder plasmar efectivamente esas aprehensiones y además formalmente las indicaciones que hemos entregado, es que a mí me parece que tiene que estar la capacidad para poder escuchar lo que hemos venido planteando de manera reiterada. Yo particularmente de esta indicación que estamos votando, ¿cierto? Que es la 37, entiendo. No, diputado, el artículo 13. El artículo completo, en contra. Diputada Tello. A favor, secretaria. Diputada Medina. A favor. Diputado Sáez. Diputado Rey. Gracias, secretaria abogado. A ver, yo solamente quiero manifestar mi posición favorable a lo que ha señalado el subsecretario respecto de lo que van a hacer de estas conversaciones que está llevando el Ejecutivo justamente para ver de qué manera perfecciona esta iniciativa, que es lo que nosotros buscamos, mejorar este proyecto. Creemos que tiene falencias y que estas deben ser abordadas con suma urgencia. Y por lo tanto, señalando justamente eso, suma urgencia, el gobierno le da urgencia suma a esta iniciativa. Y por lo tanto, si el gobierno está en conversaciones para mejorar la iniciativa, porque todo lo que es el título 2 viene respecto de lo mismo. El título 3 uno lo revisa y está relacionado con temas similares y por lo tanto muy probablemente si hay modificaciones en estas conversaciones que va a tener con las instituciones de educación superior al proyecto, va a tener que modificar varios articulados de estos títulos y de los siguientes. Y por lo tanto no tiene sentido, y aquí vuelvo a insistir, la suma urgencia en este momento si es que el gobierno ha detectado que hay cosas que pueden modificarse y cambiar. O bien, si se continúa con la urgencia suma, que no tendría sentido en ese sentido, tratar de dejar justamente estas modificaciones que van a venir para el final. ¿Para qué? Para poder nosotros, aquí como Cámara, poder dar una vez el debate respecto de un tema que va a ser modificado y no estemos dando dos veces un debate sobre lo mismo que no tiene sentido práctico. Eso, Presidenta, muchas gracias. Abstención. Eso le iba a preguntar. Diputado Schubert. Muchas gracias. Voy a fundar mi voto respecto a la discusión que se ha dado. Solo quiero precisar que estamos hablando aquí de dos tipos de copago. Uno es el copago sobre el arancel que se va a fijar, ¿verdad? Y es el copago que el gobierno está en contra. Pero otra forma de copago es el pago que se está proponiendo, que no es por sobre ese monto, sino que es más allá de lo que el FES financia en caso de que se financie no el 100%, que es lo que está planteando el diputado Bobadilla. Es decir, que hay un arancel fijado, supongamos que 100, ese arancel sigue siendo 100, pero que se permita al estudiante financiar, por ejemplo, 70 con FES y 30 con recursos propios. Ese es otro copago que es distinto al copago de el arancel fijado es 100 y la universidad además le cobra 20 que el estudiante paga. ¿Me explico? Son dos cosas distintas y creo que no quiero que se confunda que estamos hablando de lo mismo, porque son dos formas de pago del estudiante distintas. Una que pretendemos nosotros que permita disminuir el financiamiento FES y esa diferencia la pague el estudiante o su familia, que es distinto a por sobre el arancel fijado, que es el copago a las universidades que hoy día existe y que el gobierno pretende terminar. En segundo término, la propuesta que señala el señor subsecretario de la flexibilidad de un semestre sí financiarse con FES y otro no, la verdad no entiendo la forma práctica, porque el pago del arancel es mensual.
Entonces, los presupuestos familiares son mensuales. Entonces, no entiendo cuál es el problema de hacer que el copago sea mes a mes, que es como la familia debería ver cómo financia ese monto para que el estudiante financie con FES la menor cantidad posible, para que no se endeude por tanto, versus un semestre, porque en el fondo implicaría necesariamente que esta familia que no tiene cómo pagar la universidad ahorre un semestre, con capacidad de ahorro que sabemos que no existe, y luego entonces haya un semestre donde no tome FES y lo pague toda la familia, tendría que pagar el 100%. No permite tampoco un pago parcial. Por ejemplo, nosotros estamos planteando que en vez de financiar el 100% podría haber un porcentaje diverso, que sea un 3%, un 10% con recursos propios para así deber menos. Entonces, eso no se entiende la propuesta del gobierno, creo que no es práctica, creo que en muy escasos situaciones va a poder ocurrir aquello, porque además estamos hablando de personas que están por sobre la gratuidad y por debajo de los máximos ingresos. Por lo tanto, es precisamente, y estamos hablando sí de clase media. Esta propuesta es para la clase media, no para los más necesitados que van a tener gratuidad, ni para la gente con más recursos que obviamente en cuanto pueda va a evitar endeudarse con FES y va a pagar en la medida de lo posible. Por lo tanto, precisamente en la clase media la que después va a estar alimentando este sistema con estos 20 años de pago eventuales dependiendo de lo que gane, y ahí es donde algunos creemos que esto es un tributo al trabajo. Por lo tanto, es a la clase media. No se entiende entonces esta propuesta mensual. Y por último, tampoco entiendo el ánimo de estar dialogando en paralelo a estar votando, cuando los diálogos se debieran tener antes, y además considerando que la propia autoridad le puso urgencia suma al proyecto. Entonces, si hay ánimo de dialogar, lo mejor sería a lo menos votar con calma y no con urgencia suma, o suspender, ¿no es cierto?, el proceso hasta que se avance con esos diálogos, porque lo otro no se entiende y tal vez el ánimo es, como se ha manifestado, de resolver esto y de hacer las propuestas reales en el Senado, y eso claramente hace que nosotros tengamos como realidad hoy día que votar este proyecto, señor subsecretario, por intermedio de usted, señora presidenta, porque aquí nosotros no tenemos, lo otro son expectativas, estamos abiertos, vamos a dialogar, nos queremos flexibilizar, pero eso hoy día no está. Lo que estamos votando es este proyecto, no las promesas de que tal vez algún día va a ser más flexible. Entonces, este proyecto como está, lamentablemente, nosotros a lo menos la oposición no lo podemos votar así a favor, con las promesas de que algún día se va a flexibilizar o va a ser distinto. Entonces, lamentablemente es esto lo que tenemos hoy día. Nos hubiera gustado haber podido avanzar acá con esas propuestas y afinarlo en el Senado, en lugar de aquí tirar esto, sabiendo que tiene todas estas cosas, que tiene muchos reparos de muchos, pero que en realidad no se va a resolver ninguno acá. Entonces uno siente, claro, que es un trámite de buzón, y entonces, bueno, eso responde a la votación que tenemos hoy día en la comisión y que probablemente vamos a tener también en sala. Mi voto es en contra. Diputada Serrano. Muchas gracias, secretaria. Voy a justificar mi votación a propósito también de dos justificaciones anteriores, dos fundamentaciones más bien dicho. Yo creo que todos acá tenemos el máximo reconocimiento de los funcionarios y funcionarias que trabajan en esta Cámara, y por tanto también de la biblioteca del Congreso. Y yo creo que la biblioteca del Congreso es clara, y voy a leer el informe porque muchas veces lo hemos citado, pero que lamentablemente se ensucia un poco con argumentaciones que se hablan de los estudiantes más vulnerables, que bien lo dice el diputado Barriga por su intermedio presidenta, ellos están con gratuidad, o por ejemplo cuando se habla de los y las estudiantes de clase media. El informe que nos entrega la Biblioteca del Congreso es bien claro cuando habla de los resultados por decil, tanto contemplando el origen y también de los estudiantes en el mercado laboral. Y dice que la única posibilidad que existe de que los estudiantes eventualmente podrían pagar más es quienes están en el 10º decil. Y yo creo que en ese sentido entonces demos hasta un debate si clase media lo vamos a considerar en el 10º decil o los estudiantes más vulnerables los vamos a considerar en el 10º decil. Yo creo que con esos datos y también buscamos, y yo solamente quiero recordar, en el trámite de esta discusión, que no se da ayer, que no se da la semana pasada, sino que se da desde muchos meses antes, buscamos a través de la Biblioteca del Congreso Nacional un aporte que fuera imparcial y que incluso tuviese independencia de los datos que nos pudiese otorgar el Ejecutivo. Y lo que nos entregó fue esto. Y yo creo que todos estuvimos para tener los resultados en las manos, porque hicimos una comparación entre lo que pagan los estudiantes hoy día con el CAE, que todos pagan mucho más de lo que cuesta la carrera y de lo que pagarían eventualmente con el FES. Así que yo con esto justifico mi votación a favor, y yo creo que es importante que si está el diálogo, las instancias prelegislativas no son malas,
no están de espalda a la gente, pero también queremos saber qué es lo que piensa la oposición, porque realmente gran parte de las argumentaciones versan en lo mismo y lo vamos a ir desmantelando uno a uno, muchas veces esos argumentos, pero no hay mayor entendimiento en cómo poder llegar a una solución entre todos y todas. Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Voy a tomarme un breve momento para fundamentar. Yo coincido con la diputada Serrano cuando ella dice que no se entiende la posición de la oposición, particularmente de la derecha, en este debate. Nos dicen que quieren dialogar, que quieren encontrar puntos en común, pero en paralelo presentan indicaciones para suprimir todo el contenido del proyecto. Además, las otras indicaciones que van al fondo, muchas de ellas son contradictorias entre sí, no se entiende el objeto de muchas de ellas, y otras derechamente representan un retroceso para los consensos que ha tenido este Congreso Nacional y la sociedad chilena, como por ejemplo el reponer el lucro en la educación superior. En ese sentido, esperaría mayor claridad y mayor participación en precisamente las instancias que señalaba la diputada Serrano. Ahora, respecto al fondo del asunto, el gobierno no está prohibiendo el copago. El gobierno está permitiendo el copago para el 10º decil. Y yo quiero ser muy franca y honesta. Yo no estoy a favor del copago. Yo estoy en contra del copago. Creo que las familias no deberían pagar más. Pero entiendo que el rol del gobierno es encontrar un punto en medio, un punto común para buscar precisamente los acuerdos para poder sacar adelante este proyecto. Y aquí habemos personas que creen en el copago y personas que no creemos en el copago. Y el gobierno está encontrando un punto medio y en ese sentido yo valoro esa propuesta. Pero quiero entrar particularmente en el tema del aumento de los aranceles que mencionaba el subsecretario y que aquí se menciona también que afectaría la sostenibilidad financiera de las instituciones. El aumento de los aranceles, de los derechos de matrícula que ha habido en las últimas décadas no se ha relacionado con un aumento de la calidad educativa. Y el mejor ejemplo que tenemos fueron las y los estudiantes de la Universidad San Sebastián que recibimos acá. Una universidad que cobra mucho, que recibe mucho CAE y que precisamente las y los estudiantes se quejaban de problemas de infraestructura básicos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El aumento del costo de la educación, de lo que cobran las instituciones de educación superior, no necesariamente está relacionado con la calidad y es necesario también que eso se vaya ajustando y transparentando y ajustando a la realidad. El copago no da para más, no puede ser para siempre que se les cargue la mano a las familias y tampoco al fisco. Es necesario que en vez de gastar más, gastemos mejor. Y por cierto que garanticemos el financiamiento de las instituciones de educación superior, su fortalecimiento, pero esto no puede ser a costa para siempre del bolsillo de las familias. Por lo siguiente me quiero detener también en algo que se ha dicho reiteradas ocasiones y que lo decía el subsecretario. O sea, 20 años es el máximo por el cual se pueden endeudar por FES. Y no es endeudarse, tal como decía el subsecretario, porque se suspende en el tramo exento cuando se queda sin trabajo y el tramo exento que serían 500.000 pesos. El Estado no está lucrando, el Estado no puede lucrar. Esto es para financiar la educación, no para repartir ganancias. Por lo demás, dicho todo eso, mi voto es a favor del artículo 13. Presidenta, por la afirmativa 7 votos, 3 en contra, 1 abstención. Aprobado el artículo 13 y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.